El poder absoluto del que ha gozado el alcalde de Arroyo de la Encomienda en Ebuba está a punto de finalizar. La Junta General del organismo, que se celebrará el lunes antes del pleno, aprobará su reestructuración para equipararla a la proporción de representantes que cada grupo obtuvo tras las elecciones de mayo del 2007. Aunque ya prácticamente desde el principio de la legislatura los grupos de la oposición lograron entrar con un representante hasta ahora, y como herencia de la anterior etapa en el ayuntamiento, Méndez controlaba el aparato decisorio de la entidad con 4 miembros. Desde el lunes Independientes por Arroyo dispondrá de 3 representantes, y 2 cada uno de los grupos de la oposición. Además del alcalde y del concejal de urbanismo, los independientes tienen previsto incorporar al portavoz del grupo, J.M. Barrio. Por su parte, los populares prefieren no anunciar todavía quiénes serán sus representantes, aunque está confirmado que se mantendrá a Cantalapiedra como portavoz del grupo. Por parte de los socialistas a Ismael Bosch, se le sumará a Evaristo López. El acuerdo entre Independientes y el PSOE está cerrado para la incorporación de los nuevos miembros, y es presumible que también los populares se sumen. Si bien Cantalapiedra expresó ayer que no estamos de acuerdo con que se trate de solucionar los problemas que ha arrastrado Ebuba con el incremento de sus representantes de manera exclusiva, sino que lo que queremos es que se estudie detenidamente qué es lo que ha fallado y se adopten las medidas necesarias para resolver la situación. PSOE en todo caso han recordado en varias ocasiones a la portavoz del PP que los conflictos que ha generado la sociedad municipal forman parte del presente, pero sobre todo de la anterior legislatura en la que PP disfrutó de mayoría absoluta, también con Méndez al frente del gobierno. El portavoz del PSOE considera un éxito el hecho de que por fin el lunes se vaya a hacer realidad la moción que ya fue presentada por él mismo en diciembre y que fue aprobada por unanimidad.